Decirle a tu hermano, Dios está con nosotros. Hay veces que nos sentimos solos, hay veces que nos sentimos huérfanos, pero Él está con nosotros. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios. Ezequiel 37:9. Y antes de empezar esta palabra vamos a orar para que sea el Espíritu Santo en nosotros, tocándonos, cambiándonos, transformándonos. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por esta palabra, Señor. Que sea una palabra rema, que sea una palabra del cielo, Padre. Que esta palabra, Señor, produzca el 30, el 60 y el 100 por uno. Espíritu Santo, sopla sobre todos los que están acá y sopla sobre todos los que van a escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ezequiel 37:9, una palabra muy conocida, que es el valle de los huesos secos. Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di esto. Dice el Señor soberano. Dice el Señor soberano. Ven aliento a los cuatro vientos y sopla a los cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. ¿De qué está hablando esta palabra? Del soplo del Espíritu Santo. Cuando una persona, cuando un creyente, cuando un cristiano no camina con el poder del Espíritu Santo, es una persona que está muerta. Cuando una persona no camina con este poder que sana, que transforma, que liberta, que hace cosas sobrenaturales, es una persona que está muy fácil de que el enemigo la saque del reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, le dijo el profeta Ezequiel, profetiza sobre lo que está muerto para que vuelva a vivir. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que vengo con una palabra para profetizarte, para que vuelvas a vivir, para que te vuelvas a levantar, para que te vuelvas a caminar para el reino de Dios. Porque el diablo está trayendo muerte espiritual, pero el Espíritu Santo tiene vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes. 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. 5 llenaron su lámpara con aceite y las otras 5 no lo hicieron. Cuando vino el esposo a la medianoche, dice la palabra de Dios que las 5 que tenían las lámparas encendidas, que las 5 que tenían las lámparas con aceite, fueron, ¿no es cierto?, recompensadas por su esposo. Y las otras 5 dice que fueron apartadas. Y la iglesia en este tiempo, hay una iglesia rasquítica donde han dejado el Espíritu Santo de lado, donde solamente hay programas, donde solamente hay egoísmo. Pero vengo a decirte de parte de Dios que si hoy día aceptas al Espíritu Santo, deja que el soplo, deja que el viento de Dios te llene, va a cambiar tu vida rotundamente, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu finanza, va a cambiar tu economía. El Espíritu Santo está acá y quiere manifestarse, pero hay veces que lo dejamos de lado. Escucha bien esto. Esta no es una palabra muy preparada por mí, porque quiero después de esta palabra ministrar sobre el Espíritu Santo. Y sé que Dios va a venir con un derramamiento tan poderoso. Job 1:19. Dice la palabra de Dios, de repente vino un fuerte viento y derrumbó la casa, matando a los hijos de Job. ¿Qué es lo que hizo el viento? Vino un viento de repente y dice que la casa se derrumbó y cayó. Dice que la casa se derrumbó y mató a ¿quiénes? A los hijos de Job. Porque hay vientos que son contrarios a la presencia de Dios.
Hay vientos que se levantan en tu casa, en tu vida, en tu familia, en el área financiera. Son vientos contrarios a la presencia de Dios. Pero conozco un viento que sopla de los 4 vientos y es tan poderoso para soplar y hacer milagros creativos. Conozco un viento que está hoy acá y te dice: si dejas que sople sobre tu vida, voy a transformar tu entorno, voy a transformar tu familia. Conozco un viento que hoy te dice en el nombre de Jesús de Nazaret: camina por este viento y Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Escucha bien esto. Y dice que llegó un día de Pentecostés, que la iglesia fue activada en fuego. Decí conmigo: activada en fuego. Hechos 2:1. Y dice la palabra: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Así como el viento que se ha levantado del diablo fue de repente, así también Dios va a levantar un viento de repente para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tu familia. No todo está perdido. Quiero decirte algo, vengo a profetizarte algo. No todo está perdido. Deja que el fuego y el poder de Dios te levante, te renueve, te sature. Hoy Dios quiere saturarte con su fuego. Hoy Dios quiere saturarte, quiere sumergirte con el poder del Espíritu Santo. Escucha bien esto. ¿Cuánto van a querer un derramamiento del Espíritu Santo en esta hora? Porque estoy sintiendo tan poderoso el Espíritu Santo. Y Dios va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Sabes lo que pasó en el día de Pentecostés? Dice que vino un de repente del viento, del poder del Espíritu Santo. O sea que la iglesia se empoderó, se llenó. La iglesia nunca más volvió a ser la misma. Si hoy estamos nosotros medio destruidos, si hoy estamos nosotros medio para atrás, ese no fue el principio de Dios, ese no fue el propósito de Dios. El propósito fue que la iglesia sea poderosa acá en la tierra, que haga milagros, que haga señales, que haga maravillas, que eche fuera demonios. Entonces, cuando la iglesia tuvo de repente, ¿sabes lo que pasó? Pedro, el apóstol Pedro, no podía echar fuera un demonio. Pedro no podía sanar a un enfermo. Pero cuando vino de repente tan poderoso, dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice la palabra de Dios que Pedro predicó a 3,000 y se convirtieron y aún se bautizaron. Predicó a 5,000, se convirtieron y aún se bautizaron. ¿Sabes por qué? Porque no depende de tus cualidades, no depende de tus razonamientos, depende del poder del Espíritu Santo cuando empodera a alguien. No depende de tus habilidades, depende de las habilidades sobrenaturales del Espíritu Santo. Hay alguien que quiere ese despertar, hay alguien que quiere ese poder sobrenatural de Dios en esta hora. Antes que venga el poder del Espíritu Santo, Pedro estaba condenado a seguir cortando las orejas a los soldados romanos, porque él era de una secta de los celotes. ¿Cuáles eran los celotes? Los celotes eran una secta judía, donde, ¿no es cierto?, iban en la noche y se escondían, y cuando venían los soldados romanos los degollaban o les mandaban los cuchillos. Por eso Barrabás también era celote. Y Barrabás también era un enemigo del pueblo romano. Pedro tenía que estar condenado a vivir esa vida. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice que Dios lo transformó de una forma sobrenatural. Hay alguien que quiere el Espíritu Santo para ser transformado. Hay alguien que quiere el Espíritu Santo para hacer milagros, prodigios, maravillas. Hay alguien que quiere el Espíritu Santo para tener una habilidad que no viene de acá de la tierra. Es una habilidad sobrenatural que solamente aquellos que la experimentan pueden vivirla en el nombre de Jesús. Escucha bien esto. Pastor, ¿qué es lo que sucede cuando somos soplados por este viento recio? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: si no sopla se apaga, decirle. Si no sopla se apaga.
Cuando usted está haciendo un fuego, cuando está poniendo la leña, y si la leña se está apagando, tiene que venir un soplo. Usted va a soplar para que la leña otra vez vuelva a encender. Así también es el Espíritu de Dios. Por eso hoy tenemos que decirle: Espíritu Santo, si no soplas sobre mi vida, me estoy apagando. Hay gente que está perdiendo el primer amor. Hay gente que está apostatando de la fe. Pero si hoy el Espíritu Santo vuelve a soplar sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, nos vamos a encender, vamos a tener aceite para dar, vamos a tener aceite para brindarle a los otros, vamos a hacer de bendición para aquellos que oremos, vamos a hacer de bendición. La iglesia sabe que este aceite tan poderoso, la iglesia tiene que ser un recipiente donde la unción fluya, donde seamos saturados por el poder de Dios. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que sucedió con la iglesia cuando fue saturada, cuando fue soplada por este viento recio? Y la iglesia empezó a abrir atmósferas. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Empezó a abrir atmósferas, caminó en lo sobrenatural. Cuando recibamos este poder, vamos a empezar a abrir atmósferas donde vamos. Hay alguien que quiere este poder. Hay alguien que quiera ser saturado por el Espíritu Santo. Hay alguien que quiera ministerio. Necesita sí o sí el poder del Espíritu Santo. Hay alguien que quiere un don. Necesita sí o sí el poder del Espíritu Santo. Por eso las iglesias están llenas de psicología, astrología, porque han dejado de lado el Espíritu Santo. Pero aquellos que quieren el Espíritu Santo, Dios viene a traer el reino de Dios acá en la tierra. Por eso usted tiene que anhelar el Espíritu Santo. Cuando recibimos ese soplo tan poderoso del Espíritu Santo, damos evidencia de que Cristo está vivo. Cuando recibimos ese poder tan poderoso del soplo del Espíritu Santo, damos evidencia que nuestro Rey y nuestro reino están vivos. Por eso donde vamos se tiene que abrir una atmósfera. Usted tiene que libertar a la gente. Usted tiene que sanar a la gente. No deje que el diablo siga avanzando. Abra su boquita, porque su boquita tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Hay algo acá que Dios va a soplar tan poderoso, y algo Dios va a hacer, va a despertar una asignación tan poderosa, un destino profético tan poderoso. Pero esto es para los que creen. ¿Hay alguien que quiere el poder de Dios? Escucha bien esto. Cuando recibimos ese soplo tan poderoso, viene sobre nuestra vida dones espirituales, sanidades, milagros. La profecía empieza a fluir. La ciencia empieza a fluir. Cuando sopla ese Espíritu Santo, tenemos más hambre para Dios. Hay alguien que tenga hambre del Espíritu Santo, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay alguien que tenga hambre para la palabra. Hay alguien que tenga hambre para escuchar un mensaje. Hay alguien que tenga hambre para levantarse a hacer ayuno. Hay alguien que tenga hambre para levantarse a hacer vigilia. Hay alguien que tenga hambre para empezar a congregarse. Hay alguien que tenga hambre por más de Dios. Entonces Dios dice: te voy a dar la doble porción, te voy a llenar, te voy a saturar. ¿Cuántos están acá? Cuando nosotros recibimos ese poder, es un hambre espiritual incontrolable que no se puede saciar. Que lo que hace el poder de Dios es que empezamos a tener un hambre incontrolable. Empezamos a querer más de Dios. Queremos más de su presencia, queremos más de su reino, queremos más de su gloria. ¿Qué es lo que sucede, pastor, cuando el Espíritu Santo viene o el Espíritu Santo sopla? Tu vida de oración cambia. Por eso Pedro y Juan dicen que iban a la hora, se iban al templo de la Hermosa a orar todos los días. ¿Y saben lo que pasó? Estaba un paralítico afuera, y el paralítico estaba esperando que ellos le dieran dinero. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y dice que lo levantó de la misma silla de ruedas. Estaba paralítico y pudo levantarse. Solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibís ese poder, tu oración ya no es rutinaria, tu oración ya no es mecánica. Empezás a orar y Dios desciende con su presencia. Empezás a clamar y Dios empieza a hacer cosas poderosas acá en la tierra. Pero solamente con el poder del Espíritu Santo usted no va a poder hacer nada. Yo no puedo hacer nada, pero si tengo este poder, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, en el nombre
Porque el poder del Espíritu Santo despierta un poderoso intercesor acá en la tierra. Los discípulos no podían orar, se dormían. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban ahí orando con Jesús y se dormían. Pero dice la palabra de Dios que cuando vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Dice que Pedro fue a la cárcel, Hechos capítulo 12. Pedro fue a la cárcel y dice que la iglesia sin cesar hacía oraciones. Y Dios cortó y rompió las cadenas de la cárcel. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese poder sobrenatural, nos convertimos acá en la tierra en un poderoso intercesor que puede mover la mano de Dios, que puede romper los cielos de bronce, que puede orar y el cielo se desata, la tierra se desata, la finanza se desata. Abre tu boca y empieza a profetizar, porque viene un poder de los cuatro vientos que viene para dar vida a lo que estaba muerto. Hay alguien que se estaba muriendo acá, pero yo vengo a decirle que el Espíritu Santo te dice: no he terminado contigo, mujer, no he terminado contigo, varón, te voy a volver a encender, voy a volver a encender tu lámpara. Pastor, ¿qué es lo que sucede cuando somos soplados por ese Espíritu Santo? Somos empoderados para dar a luz los planes y los propósitos de Dios. ¿Hay alguien que quiere el Espíritu Santo? Para dar a luz los planes y los propósitos de Dios acá en la tierra. Porque no podemos fluir en nada si no tenemos su poder. Porque sin el Espíritu Santo no podemos predicar la palabra. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso dice que Él es el Paracleto que vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer un montón de cosas en lo espiritual. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:17. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice la palabra de Dios en los postreros días, pero la iglesia recibió ese poder en el día de Pentecostés. Y hoy podemos decir que caminamos con ese poder porque un día Jesucristo murió de la cruz del Calvario y dice que Él ascendió a la diestra de Dios y dice que Él dejó el Espíritu Santo, y cuando Jesús asciende, ¿no es cierto?, asciende a la gloria de Dios, cuando está con el Padre, dice Jesús: ahora le mandaré un consolador, le mandaré un Paracleto, que esté dentro de ustedes, que esté en su corazón, que esté en su vida. Con ese poder van a poder hacer cosas sobrenaturales. La iglesia no tiene que volver a ser la misma. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que saber qué poder opera acá en la tierra. La iglesia tiene que saber y decir: Espíritu Santo, te dejé de lado, pero hoy te necesito, hoy te amo, hoy estoy apasionado por ti. Espíritu Santo, te necesito. Juan 16:7. A ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Paracleto y Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es tiempo de buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Porque si no tenemos el Espíritu Santo no podemos fluir, ni podemos adorar a Dios. Pero cuando está ese Espíritu Santo en nosotros, cuando somos ese recipiente donde Dios nos llena cada día, cada mañana, cuando somos ese recipiente, vas a empezar a ver los cambios en tu casa, en tu vida, en tu familia. Cuando sos un recipiente donde le decís: Señor, llena mi vasija, alfarero, transforma mi vida, transforma mi casa, vas a empezar a ver cómo Dios abre tus ojos, vas a empezar a ver cómo Dios desata un poder tan poderoso que vas a empezar a predicar la palabra de Dios con denuedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien esto. Pastor, ¿para qué necesito el poder del Espíritu Santo? Y lo necesitas para ser testigo de Jesús. ¿Para qué necesito el poder del Espíritu Santo? Para ser testigo de Jesús. Porque el Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, vino a hablar y vino a testificar de la obra en la cruz terminada de Jesús. Entonces todos aquellos que hablen sin nombrar a Jesús son anatema. Todos aquellos que quieran predicar sin el Espíritu Santo están predicando un evangelio anatema. Entonces, mi hermano, desde hoy en adelante empiece a buscar más ese poder.
donde ese poder va a sanar sus sentimientos, sus emociones. Ese poder transformador lo va a llevar a las naciones, porque sin el Espíritu Santo no somos promocionados, sin el Espíritu Santo no somos capacitados, no somos instruidos. Entonces usted desde hoy en adelante, su oración tiene que ser: bienvenido Espíritu Santo, te necesito más que a mi vida, Espíritu Santo, te necesito en mi vida, te necesito, te amo, estoy apasionado por ti, Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos esas palabras, Él toca profundamente el corazón del Espíritu Santo, porque es muy sensible. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y Él está en nosotros. Él hace una habitación en nosotros. Su presencia quiere hacer una habitación en nosotros. Amén. Escucha bien esto. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Dios. Por eso muchas veces los que están acá adorando, glorificando a Dios, se le hace tan difícil la atmósfera, mi hermano. Porque la gente está en cualquier cosa, pensando en el trabajo, pensando en esto, pensando en aquello. Pero aquellos que dicen: Espíritu Santo, quiero adorarte en espíritu y en verdad. He venido a derramar mi alma delante de ti. Pero aquellos que dicen: vengo a la iglesia, pero me voy para postrarme delante de Él, el autor y consumador de la fe. Hay alguien que le diga: vengo a postrarme delante de Él. Hay alguien que le diga: te amo, Espíritu Santo. Juan 4:23. Mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios anda buscando una generación que le adore en espíritu y en verdad. Que no le adore cuando está de buena, que no le adore cuando todo está bien. Dios anda buscando a una persona, a una familia que le adore cuando todo esté mal, que le ame cuando todo esté mal, que se rinda delante de la presencia cuando todo esté mal. Entonces así Dios va a hacer cosas poderosas, entonces así Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Hay gente que solamente busca a Dios cuando está en las buenas, pero vengo a decirte en esta hora: si querés que Dios se revele con su amor infinito, empezá a buscarlo cuando todo marche mal, cuando todo te deje, cuando todo te abandone. Empezá a buscar ese poder, porque ese poder no ha menguado, no ha cambiado. Todavía el Espíritu Santo te anda buscando, el Espíritu Santo te anda buscando. El Espíritu Santo te dice: tú no me buscaste a mí, yo te busqué primero, aún puse eternidad en tu corazón. Amén. Hay alguien que le diga: Espíritu Santo, te necesito. El Espíritu Santo nos da dones sobrenaturales. 1 Corintios 12, 7 y 11. Él nos da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidad, dones de fe. ¿Y cuántos dones más? El Espíritu Santo nos unge para el cumplimiento del propósito. ¿Cuántos van a decirle en esta hora: Espíritu Santo, te necesito? ¿Cuántos le van a decir: Espíritu Santo, no puedo vivir sin ti? Porque hay un viento que todavía sigue soplando. Porque hay una unción acá en este lugar y viene del Espíritu Santo. Porque yo humanamente no puedo hacer nada. Puedo hablar muy bonito, pero sin Él no soy nada, porque el poder me lo habilita el Espíritu Santo. El poder que carga la iglesia es del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia está tibia. Hoy la iglesia, vemos una iglesia apóstata. Hoy vemos una iglesia que se ha apartado del Espíritu Santo. Por eso meten psicología, por eso meten astrología, por eso hay pastores que le dicen a la gente: anda a un psicólogo. Y si en el nombre de Jesús de Nazaret la iglesia tiene el poder para echar fuera demonios, la iglesia tiene el poder para sanar a los enfermos. Levanta tus manos al cielo. Vamos a preparar una atmósfera tan poderosa que aquel que hoy que no se ha bautizado es porque la persona no entró a la atmósfera de Dios. O hay gente que Dios está entrando a su vida y le ponen un tope: hasta ahí nomás porque no quiero cambiar. Hasta ahí nomás porque no quiero dejar los vicios. Hasta ahí nomás, Dios, porque no quiero cambiar mi razonamiento, no quiero cambiar mis paradigmas humanos. Y el Espíritu Santo tiene un llamado, tiene un propósito, y esa persona se niega a cambiar. Pero
Pero cuando una persona dice, estoy dispuesto a recibirte, es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a transformar su vida, su casa, todo su entorno. ¿Qué seríamos sin Él? No seríamos nada. No seríamos nada. Yo quiero orar en esta hora y preparar un ambiente, una atmósfera poderosa para que usted reciba el poder del Espíritu Santo. Pero no se desconcentre. No se desconcentre. Vamos a poner ruge para abrir atmósfera. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Usted hoy ha venido a pedir una cobertura que viene del cielo. Usted hoy ha venido a ser llenado. Usted hoy ha venido a ser empoderado. Vamos, entra a su presencia. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Preparamos un ambiente, preparamos una atmósfera de fuego. Preparamos un lugar donde la presencia pueda venir a ser una habitación. Ahora. El estanque del Pentecostés. El estanque del Espíritu Santo. ¿Cuántos son recipienteadores? Vamos, si eres recipiente para ser saturado, si eres recipiente para ser llenado, vamos, abre tu boca mujer, abre tu boca varón, abre tu boca y dile, Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo te necesito, Espíritu Santo te necesito, cámbiame, transfórmame, lléname. Ahí está, fuego, la Shekinah del cielo, la Shekinah del cielo, la Shekinah del cielo está cayendo. Hay una presencia porque Dios ha abierto los cielos para su iglesia. Recibe. Vamos, habla en lengua. ¿Sabe cuando usted habla en lengua se edifica a sí mismo? Cuando usted habla en lengua, el diablo no sabe lo que usted está hablando. Vamos, habla en lengua. Vamos, pídese bautismo en lengua, porque Dios quiere llenarte. Vamos, pide más de Dios. Pide porque hay. Fuego.